como cada semana la tenemos con nosotros contestando preguntas de la audiencia que las envían a través de nosotros o directamente a ella. Y las preguntas de hoy. Usted tiene que abrocharse el cinturón. Marlene Arroyo está con nosotros. Buenos días, pastora. Bendecida, Moraima, bendecido Juan Carlos, Edwin, Kenny Joe. Buenos días, Missy. Bienvenida. A toda la audiencia hermosa que siempre está conectadita con nosotros aquí en el reto de los teólogos. Y hoy tenemos preguntas interesantísimas. La primera está en manos de Edwin Rivera Manso. Bueno, para aprovechar bien el tiempo, esta pregunta está espectacular y estoy loco por escuchar la respuesta. La envía Yolanda Torres García y ella pregunta: ¿cómo los espíritus de adivinación pueden conocer el futuro? Santo Padre. Wow. Voy a responderte rapidito, aunque voy a profundizar con ejemplos bíblicos, porque en la adivinación hay actividad demoníaca. Hay algo espiritual que se está moviendo. Y los demonios existen, y los demonios saben, y los demonios ven, aún cosas que los ojos naturales no ven. Pero vamos a un ejemplo de adivinación. Escogí este ejemplo que aparece registrado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 16, porque realmente en este caso particular, el apóstol Pablo tuvo que tener un discernimiento espiritual tan agudo para poder discernir que esta jovencita que estaba diciendo la verdad estaba siendo controlada por demonios. Wow. Estaba Lucas viajando con Pablo y Silas por una ciudad llamada Filipos y se registra un encuentro entre una divina y ellos. Leo, dice: nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Así que aquí tenemos una capacidad sobrenatural, una capacidad de la muchacha para adentrarse en los misterios. Pero la palabra del Señor nos deja claro que esto se debía a un demonio que la controlaba. Ella tenía amos, ella trabajaba en la adivinación, y a sus amos le dejaba mucha ganancia. Por lo tanto, el apóstol Pablo se cansó de que la muchacha estuviera diciendo: estos son hijos del Dios Altísimo. Estaba diciendo la verdad. Y de repente el apóstol reprendió a los demonios que estaban controlando a la muchacha. Versículo 18, la libertó de una esclavitud espiritual. Y por supuesto esto le trajo problemas al apóstol Pablo, porque el negocio de la adivinación de la muchacha se le cayó a los amos. Versículo 19. Ahora, yo quiero añadir en esta respuesta lo siguiente: practicar la adivinación es descubrir misterios ocultos, conocimientos ocultos de forma sobrenatural. Está relacionada con el ocultismo. La adivinación es pecado y la adivinación incluye tratar de predecir el futuro. Hay personas que son videntes, pero tenemos que tener el discernimiento para saber cuándo es el Espíritu Santo de Dios y cuándo son los demonios. Desde tiempos antiguos aparece la historia, y en el Antiguo Testamento se ha practicado la adivinación para tratar de conocer el futuro, como una forma de ganar dinero. Y la práctica continúa. Te quieren hablar de salud, te quieren hablar de dinero, te quieren hablar de amor. Esto es importante. Te leen las cartas del tarot. Otras personas te leen la mano. Otros son más creativos y te quieren leer hasta la borra del café que tú te estás tomando. Hay diferentes prácticas de adivinación y es importante entender que un creyente tiene prohibido por el Padre Celestial participar de tales cosas. Voy rápidamente a Deuteronomio 18:10. Escucha lo que dice la palabra en el Antiguo Testamento: no sea hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Y usted sabe lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Compara la rebelión con el pecado de adivinación. Ahora, ¿será posible encontrar adivinación dentro de la iglesia de Jesucristo? Jeremías 14:14 habló de los falsos profetas. Voy a leerlo con calma.
falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón profetizan. Así que la adivinación dice aquí que es falsa, dice aquí que es engañosa, dice aquí que no tiene valor alguno. Importante, la adivinación en cualquier forma es pecado. No crea usted que esto de buscar horóscopos, hacer los pozos de la dicha, es una práctica inofensiva, que es entretenimiento, o que es una fuente alternativa de sabiduría. No piensa usted que llamar y marcar a los psíquicos es aprobado por el Señor. No. La Biblia dice que el que es creyente tiene que evitar toda práctica de adivinación, astrología, brujería, hechizos. Recuerde que el mundo espiritual es real y no es inofensivo. Según las Escrituras, los espíritus que no son del Espíritu Santo son demonios y se le conoce como espíritus inmundos. Y termino la respuesta de la siguiente manera. Por otro lado, quiero añadir que los cristianos no deben temerle a los demonios y a los espíritus que intervienen con la adivinación. No hay sabiduría alguna en ellos. La Biblia dice que toda sabiduría proviene del Señor Todopoderoso. Amén. Yes. Menciono un detallito más, Marlene. Sí, por favor. Que ese campo de la adivinación, como si los demonios conocieran el futuro, todavía no es una ciencia cierta ni para ellos. Me explico. El que recurre a ese mundo obscuro, ocultismo, buscando conocer el futuro, los mediums y los que se prestan para eso dicen 4 cosas que el rating de cumplimiento es prácticamente ninguno. O sea, que aquel que le da el crédito como que recurrir a ese mundo es una ciencia exacta y cierta, se va a llevar tremenda decepción. Claro. Y que no te están diciendo nada diferente. Todos podemos ganar dinero, todos podemos tener una buena relación, todos, o sea, acuden al sentido común. Al sentido común. Dentro de la iglesia, le comentaba a Edwin antes de las preguntas, tenemos un problemita. Y es que a veces de dones de ciencia, que el don de ciencia es un don del Espíritu Santo, cuando no hay madurez espiritual, se construyen falsas profecías. Yo puedo ver, esto es un ejemplo, ¿no? Un profeta puede ver con el don de ciencia, puede ver que eres Juan Carlos Matos, puede ver tu edad, puede ver tantas cosas, pero luego moverse en la carne y con el sentido común decirte algo que dice que así dice el Señor, que es una profecía, y no es cierta. La palabra del Señor, cuando habla de dones, dice que los dones se perfeccionan con el uso. Y yo, Marlene Arroyo, digo que con la gente no se practica. Con la gente no se practica. Usted practica con otra cosa. Pero con la gente y su corazón no se practica. ¿Quién le sigue? Vamos contigo, Juan Carlos. ¿Conmigo? Vamos contigo. Vamos allá. Esta pregunta a mí me parece media que se repite, pero tú me corriges. Ok, vamos a verla. Mira, esta pregunta dice de esta oyente o de este oyente. Yolanda Torres es una oyente. Sí. Tengo una duda si en la creación eran Adán y Eva. Ellos tenían a Caín y Abel. Caín mató a Abel. No había nadie más en el mundo. Entonces, ¿de dónde venimos nosotros? Okay. A mí se me parece como que no hace tanto tiempo tú abordaste algo por ahí. Creo que en el pasado hablamos un poquito sobre esto. Yolanda, nombre precioso. Yolanda significa soñadora. Vamos rapidito. La Biblia en ninguna parte indica que Dios creó, formó a otras personas más allá de Adán, más allá de la primera mujer. La Biblia dice claramente que todos los seres humanos, excepto ellos, fueron formados por procesos reproductivos normales. Bueno, con la excepción de Jesús, por supuesto. Cuando leemos Génesis capítulo 2, leemos que Dios creó a Adán del polvo de la tierra y luego la mujer fue formada de la costilla. Ahora bien, para darte Biblia, el Nuevo Testamento también se refiere a Adán como el primer hombre, el primer ser humano, del que descienden todos los demás. Romanos 5:12,
Primera carta a los Corintios 15:22, primera carta a Timoteo 2:13. No hay ningún relato, no existe indicación en ningún otro lugar de que Dios creó a otras personas. Con esto establecido, Adán y Eva fueron el primer matrimonio, tuvieron a Caín, tuvieron a Abel, luego tuvieron a Set, pero recuerda que esta generación antidiluviana vivía cientos y cientos de años. Matusalén vivió más de 900 años, así que Adán y Eva tuvieron tiempo de tener más hijos y más hijos y más hijos, y en ese tiempo el padre les permitía casarse entre hermanos, tíos con sobrinos. Luego esta práctica fue prohibida. Ajá. Pero se dio algo que se llama la multiplicación. Los hermanos se casaban, de hecho Sara y Abraham, dice la Biblia que eran medios hermanos. Por lo tanto, de allí es que venimos nosotros, de allí. Y finalmente esto hace también que surjan otras preguntas, como después que Caín mató a Abel, que la Biblia dice en Génesis 4:14 que le han colocado a Caín una marca para que nadie le hiciera daño. ¿Quién le quería hacer daño? Preguntas como esa. Así que la respuesta está en Génesis 5:4, tuvieron muchos más hijos. Así que había hermanos, había sobrinos, había sobrinas, había parientes, todos descendientes de Adán y de Eva, y de allí venimos nosotros. Muy bien, continuamos. Vamos con tu pregunta, Moraima. Me toca a mí, pastora. Esta la hace Edgar y pregunta, ¿hay milagros malos? Muy bien, vamos a responder esta pregunta tan interesante que está circulando por allí. Vamos a definir primero lo que significa milagro. Fui al diccionario. Milagro, hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a la intervención sobrenatural de origen divino. Eso es un milagro. Y la Biblia habla de unos milagros maravillosos, que te voy a mencionar algunos. Unos milagros falsos que provienen de la maldad. Te voy a buscar el verso bíblico. Y si es un milagro falso, y si es falso, proviene de la maldad, pues es malo, no es bueno. Y milagros destructivos y de juicio también. Vamos a ver, primero los lindos, los maravillosos, porque automáticamente cuando decimos milagro nos emocionamos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de milagros y porque Jesús se movió en unos milagros, sanidades maravillosas. Así que la palabra milagro para nosotros los creyentes inmediatamente está asociada con algo lindo, con algo bueno, con algo maravilloso. Por ejemplo, cosas extraordinarias como la curación de la suegra de Pedro. Jesús hizo un milagro con un sordomudo en una ciudad llamada Decápolis, lo sanó. Ciego de nacimiento recibió la vista. El paralítico de Betesda, después de más de 30 años, salió caminando cargando la camilla, aleluya. El ciego de Betsaida, Bartimeo, que gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Santo Padre, y Jesús lo sanó saliendo de Jericó. La curación del criado del centurión, porque Jesús hacía obras extraordinarias a la distancia y las hacía también en persona. La curación de una mujer encorvada, la multiplicación de los peces y de los panes también, eso fue sobrenatural. Los leprosos que eran curados, milagros extraordinarios. Bueno, algo sobrenatural es la creación del mundo. Dios mío, cuando tomamos una clase de biología y vemos nuestro cuerpo, decimos, Señor, ¿qué es esto? Somos un milagro, esto es una mente altísima y perfectísima. El Mar Rojo se abrió, el mismo Jesucristo resucitó y los milagros que vemos en nuestros cultos, cada vez que alguien que estaba muerto en delitos y en pecados, de repente por el poder del Señor recibe algo que se llama salvación. Dígame usted, que estábamos perdidos y Él nos salvó. Cosas maravillosas Dios hace, cosas extraordinarias, pero cuidado, porque también la Biblia habla de milagros que son falsos. Vamos a la Biblia. Segunda carta a los Tesalonicenses 2:8-9. Prodigios falsos, señales falsas, milagros falsos que provienen de la maldad. Dice, entonces aparecerá aquel malvado a quien el Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca y reducirá a la impotencia cuando regrese en todo su esplendor. En cuanto a ese malvado, vendrá con la ayuda de Satanás, llegará con mucho poder y con señales
y con milagros falsos. Segunda carta a los Tesalonicenses 2:9. Dios mío, dice que el malvado vendrá con señales. Y prodigios mentirosos. Con prodigios mentirosos, con milagros falsos, y que va a engañar a los que se niegan a amar la verdad. Así que la Biblia dice que aquí hay un poder engañoso para que la gente crea en la mentira. Y la Biblia dice que serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en lo falso, incluyendo milagros falsos. No todo milagro proviene del Señor. ¿Sabes que esto yo lo viví? Esto yo lo viví. Yo vi cosas sobrenaturales y en ningún momento allí se dijo que Jesús es el Señor. Allí no hubo un mensaje que glorificara el nombre del Dios Todopoderoso. Hay que tener mucho cuidado. Por eso la Biblia es clara que es que por el fruto los conoceremos. No es por las señales, no es por los prodigios, por el fruto los conoceremos. Amén. Ahora, también Jesús hizo un milagro destructivo. Vamos a la palabra del Señor. Jesús y sus discípulos salieron de Betania, cerca de Jerusalén. Jesús sintió hambre, se acercó a una higuera, pero el árbol estaba vacío. ¿Y sabes lo que hizo Jesús? Él es el Dios todopoderoso y soberano. Maldijo la higuera diciendo que nunca nadie coma frutos de ti. Al día siguiente, cuando volvieron a pasar por el lugar, sus discípulos vieron con asombro cómo la higuera se había secado hasta sus raíces. Bueno, lindo no fue el momento. Los discípulos quedaron completamente asombrados cómo Jesús tiene el poder para maldecir una higuera. Él es soberano y el dueño de la higuera también. Ahora, bajito para terminar. Cosas sobrenaturales. ¿Usted sabe quién creó el infierno? El infierno no lo creó Satanás. El infierno lo creó Dios. ¿Y sabe lo que es el infierno? Un lugar de ausencia de Dios, de sufrimiento preparado, dice la Biblia, repito, preparado por Dios para el diablo y para todos sus ángeles. Mateo 18:9, Mateo 25:41. Así que está claro. Dice la palabra en Colosenses 1:16 y también en Juan 1:13 que todo lo que ha sido, todo lo que es y todo lo que será ha sido creado por Dios, incluyendo el infierno. Así que vamos a la respuesta. Conclusión. Hay milagros maravillosos, milagros sorprendentes, lindos, bellos y buenos. Cuando escuchamos la palabra milagro, pensamos inmediatamente en eso. Pero no podemos perder de perspectiva que también hay milagros que son falsos. Y la palabra del Señor nos lo enseña. Y también, si al Padre Todopoderoso, si Él en su soberanía desea hacer un milagro maravilloso y asombroso que a nosotros no nos parezca bueno, Él es soberano, Él es perfecto y Él tiene todo el poder para hacerlo. Aleluya, qué Santo excelentes Padre. Contestaciones a 3 preguntas que los teólogos que nos desplazaron a nosotros, ya Moreima no pregunta, yo no pregunto. Oye, Están Nos totalmente desbancaron. Totalmente. Hay una lista de Pero preguntas. nos alegra que Claro. la gente quiere decir que están conectados y las preguntas las recibimos de diferentes partes, Sí. fuera de Puerto Rico También. también. Qué bueno por eso. Allá en la parte sur, particularmente Ponce, los pueblos cercanos, gente que no tiene iglesia, que escucha Nueva Vida, ¿cómo llega a la tuya? Ciudad de Avivamiento en Ponce. Todos los domingos, 9:30 de la mañana. Esta noche, miércoles a las 7:30, ya estaremos enseñando palabra del Señor. Los viernes a las 7 están nuestros jóvenes. Para más información, comuníquese con nosotros al 787-644-2544. Y no se olvide que tenemos disponible el libro El Reto de los Teólogos, más de 400 páginas con preguntas y respuestas de la Biblia que han pasado por aquí, por el Reto de los Teólogos. Excelente, gracias María.